Muy bien, lo que vimos hace un momento es un robot cilíndrico de 3 grados de libertad. Como se aprecia en el video, este robot tiene en su base tiene una articulación de revolución seguida de dos articulaciones prismáticas. Entonces puede rotar en su base y se puede trasladar de forma cartesiana en sus siguientes articulaciones. Esto que ven en pantalla es el diagrama simplificado de este robot que vimos en el video. Y bueno, vamos a analizarlo entonces con el método de Navier-Hardenberg. Vamos a hacerlo un poco más rápido para que el video no se alargue tanto. Entonces, primero, ¿cuántos eslabones tiene este robot? Tiene 4, son los que están en negro. Y bueno, se cuenta el eslabón que está unido a la tierra, que está unido al suelo. Después, articulaciones. ¿Cuántas articulaciones tiene nuestro robot? En este caso tenemos 3 articulaciones. Por eso es de 3 grados de libertad. Tenemos 3 articulaciones. La primera es de rotación y las siguientes son de prismáticas, ¿no? Se trasladan. Los ejes articulares, en el caso de rotación, bueno, es vertical porque es en torno al eje que rota. El de esta prismática, bueno, es el eje en el que se traslada, es sube y baja, entonces es también vertical. Y el de la última articulación es horizontal, es prismática, entonces es el eje a lo largo del cual se traslada también, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar al paso 2, que es poner sus sistemas de referencia, ¿no? Los voy a poner en rojo. Entonces, primero vamos a poner los ejes Z de tal forma que sean colineales con los ejes de las articulaciones. Entonces, yo sé que mi primera articulación rota de forma vertical y que su eje está más o menos así. Es vertical, ahí está. Y bueno, aquí yo voy a colocar, como esta es mi articulación 1, tiene el eje, su eje articular es el 1, y yo asocio el eje Z0. Aquí va Z0. Siguiente, mi articulación siguiente se traslada hacia arriba y hacia abajo. Su eje de traslación está así, ¿ok? Esta articulación es la 2, tiene un eje articular que es el 2 también. Entonces yo con este voy a asociar mi eje Z1. Aquí está. Luego, la última articulación se traslada horizontalmente, es decir, en este eje. Aquí. Y yo voy a asociar allí mi eje Z2. Por último, en nuestro punto de interés, que no es como tal, es un efector final porque no tiene ni herramienta ni pinza, pero aquí nosotros también asociamos un eje y este eje Z debe ser lo más parecido al Z anterior. Entonces, bueno, lo más parecido es que sea paralelo y que sea colineal, ¿no? Más aún. Entonces lo voy a poner aquí y este va a ser mi Z3, ¿ok? Bueno, ahora, acto siguiente tengo que ver en qué caso estoy. Para la dupla Z0 y Z1 estoy en el caso 2 porque son paralelas, solo que aguas porque también son colineales. Para la dupla Z2 y Z1 estoy en el caso 1 porque ambas se intersectan. Después, en la dupla Z3 y Z2 estoy también en el caso 2 porque son paralelas y porque son colineales. Siguiente paso, paso 3, asignar el origen de cada trama según sea el caso. Dijimos que para la dupla Z1 y Z0 estamos en el caso 2, por lo tanto yo puedo poner mi origen a lo largo de cualquier punto de Z0. Lo podría poner acá abajo, lo podría poner acá arriba, donde a mí me favorezca más, pero yo decido ponerlo aquí en el centro de esta articulación. Aquí va a estar mi trama inercial, ¿ok? Hay quien prefiere ponerlo aquí en el contacto con el suelo, pero bueno, es indistinto, no pasa nada. Yo lo pondré allí. Para la siguiente, voy a ver ahora sí, ¿cómo se llama? Bueno, eso fue para el sistema Z0, que es el más arbitrario de todos y que yo lo puedo poner donde quiera, ¿no? Para el sistema Z1 estamos en el caso 2, es decir, también Z1 y Z0 son colineales, por lo tanto lo puedo poner también este Z1 a lo largo de todo ese eje donde yo guste. Lo voy a poner de nuevo aquí, en el centro de mi articulación. Ahí está. Después, en la dupla Z2 y Z1 se intersectan. Por lo tanto, el origen se pone en el punto de intersección, que es este de aquí. ¿Okay? Aquí tengo yo mi origen. Y bueno, para el caso de mi último sistema, se pone en el punto de interés, que a veces es el efector final. En este caso es este punto en rojo. Aquí está mi origen, 3. ¿Okay? Ya tengo mis orígenes. Siguiente, paso 4, asignar el sentido de X y de Y. ¿Cómo se asigna? Bueno, aquí otra vez, para la primera, el primer sistema es el más arbitrario de todos. Yo podría poner X como yo quiera, siempre y cuando sea perpendicular a Z, pero yo decido ponerlo de esta forma siempre. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Bueno,
Porque si lo pongo de esta forma, vean cómo es como si yo aquí estuviera en una posición 0. ¿Por qué? Porque mi vector final está alineado de cierta forma, porque son ejes distintos, pero vean cómo queda alineado con x0. En realidad aquí es, y en los simuladores de hecho, aquí partiré, ¿no? Es como este es mi estado de home. Entonces, bueno, a mí me gusta ponerlo así, pero se puede poner arbitrariamente. Siguiente, dupla Z1 y Z0, ¿no? Sistema 1 y sistema 0, estamos en el caso 2 y tenemos que poner a x de tal forma que sea perpendicular a z1 y a z0. Es muy sencillo, lo podemos poner de hecho también arbitrariamente en cualquier dirección siempre y cuando sea perpendicular. Pero bueno, en este caso lo voy a poner alineado, siempre que tengamos esa libertad de poner nuestros ejes como a nosotros nos dé, hay que procurar ponerlos alineados de preferencia con el sistema anterior. Entonces yo lo voy a poner alineado aquí ahora con mi sistema 0. Entonces aquí está x1. Siguiente, Z2 y Z1 para este sistema, para el sistema 2, se intersectan. Estamos en el caso 1, por lo tanto, X debe ser perpendicular al plano formado por Z1 y Z2. Entonces, para que sea perpendicular, X tendría que salir o entrar de la pantalla. Y no lo vemos nosotros porque pues apunta hacia nosotros de frente. X quedaría aquí. Este sería X2, apunta hacia nosotros. Y por último, bueno, aquí hacemos lo mismo, ¿no? X2 debe quedar lo más alineado posible con el anterior. X3, perdón, debe quedar lo más posible alineado con X2, lo pongo igual. X3 de igual manera apunta hacia nosotros. Y no voy a poner los zetas porque, bueno, hay perdón, los yes yo no los pongo porque no los necesitamos en ningún momento y, bueno, solamente nos obstruyen. Si gustan ponerlos, bueno, cada quien lo puede poner con la regla de la mano derecha. Siguiente, tenemos que encontrar nuestros parámetros de Navier-Hartenberg. Basados en la interpretación geométrica de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nuestros parámetros de Navier-Hartenberg me dicen lo siguiente. Vamos a comenzar con la relación de la tupla de la trama 1 y la 0, la relación entre la 1 y la 0, que es la primera fila. Y A, acuérdense que era la distancia entre los ejes Z0 y Z1 medida a lo largo de X1. Son colineales, Z1 y Z0 son prácticamente la misma línea, no hay ninguna distancia. Luego, alfa son los ángulos entre Z0 y Z1 medido en torno a X1. De nuevo, es colineal Z0 con Z1, no hay ningún ángulo, ¿no? Después, D es la distancia que existe entre los ejes X0 y X1 medida a lo largo de Z0. Allí sí que tenemos una, y de hecho es esta de aquí. Lo voy a pintar de esta forma. Esta de aquí, esta es X, perdón, esa es D se llama, y mi índice me dice que es D de la fila 1, por lo tanto se llama D1, ¿no? Y lo ponemos también acá, D1, ahí está. Siguiente, teta es el ángulo que existe entre X0 y X1 medido en torno a Z0. Aquí no se ve, pero cuando mi robot se mueva va a girar X1, mientras que X0 se mantiene fijo porque es una trama inercial y se va a generar un ángulo. Ese ángulo es variable, por lo tanto este ángulo es el ángulo θ1 variable, es mi variable articular. Siguiente relación, sistema 1 y 2. De nuevo, A es la distancia que existe entre Z1 y Z2, pero se están intersectando, y como se intersectan, bueno, no hay ninguna distancia. Alfa es el ángulo que existe entre Z1 y Z2, medida alrededor de X2, ¿ok? ¿Cuánto tendría que girar yo en torno a X2 para que Z1 se convierta en Z2? Entonces, si apuntan su pulgar y aplican la regla de la mano derecha para casos rotacionales, tenemos que Z1 tiene que girar menos pi medios, es decir, menos 90 grados, para alinearse con Z2. Después, la distancia que hay, D es la distancia que hay entre las X. ¿Qué distancia hay entre X1 y X2? Medida a lo largo de Z1. Bueno, pues sí que hay una distancia, ¿no? En este caso. Entonces, esta distancia que nosotros tenemos aquí, la vamos a llamar, es esta de aquí. Esta es la distancia entre X1 y X2 medida a lo largo de Z1 y la vamos a llamar D2. Y de hecho, esta distancia varía porque la articulación sube y baja, ¿no? Entonces, esto es D2 y es variable. Esa es mi variable articular. Por último, ¿qué ángulo hay entre X1 y X2? Es decir, ¿cuánto tendría que girar yo X1 para que se convierta en X2 en torno a Z1? De nuevo apunto mi pulgar y me queda que tendría que girar menos 90 grados, es decir, menos pi medios. Aquí se puede poner en radianes o en grados, como sea más cómodo para ustedes. Solo recuerden que a la hora de sustituir sus calculadores estén bien configurados. Por último, el sistema 3 con el sistema 2, de nuevo, distancia que hay entre ejes Z, pues 0, porque son colineales. Z3 y Z2 son el mismo. Ángulo entre las Z tampoco hay, es 0, porque son colineales.
distancia entre las X, ¿hay alguna distancia entre X2 y X3 medida a lo largo de Z2? Pues sí, claro que la hay, y es esta de aquí. Mi distancia es esta de aquí, y esta distancia se llama D3. Y esa D3 también va a ser variable, porque es prismática. D3 variable. Y por último, ¿hay algún ángulo entre X2 y X3? La respuesta es no, son paralelos, vean cómo ambos apuntan hacia nosotros, entonces bueno, en este caso es 0. Y con eso terminé mi tabla de parámetros de Navier-Hardenberg. ¿Qué sigue? Pues plantear mis matrices de transformación para relacionar las tramas, los sistemas de referencia. Entonces, aquí están. Acuérdense que me guío en mi tabla de parámetros y lo que voy haciendo es sustituir fila a fila mis valores en esta matriz de la cual hicimos la deducción, con la finalidad de obtener 3 matrices en este caso, ¿no? 3 matrices porque hay 3 filas. Entonces, al final la idea es encontrar una transformación homogénea, una matriz de transformación que me relacione el sistema 3 con el 0, y lo puedo descomponer en estas 3 matrices. Si yo lo sustituyo, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer manual porque ya lo tengo aquí. Entonces, esto sería la sustitución de cada uno de las filas. Tengan mucho cuidado, sobre todo en la matriz número 2. ¿Por qué? Porque tenemos valores de menos pi medios. Recuerden, por favor recuerden las siguientes condiciones. Recuerden que, por ejemplo, el seno de pi, bueno, en este caso es negativo y es lo que necesitamos, de menos pi medios es igual a menos 1, mientras que el coseno de menos pi medios es igual a 0. Tengan esto en mente al sustituir. Por estas razones es por lo que en esta segunda matriz nos quedaron tantos ceros y menos unos. Noten cómo el primer elemento, que es un coseno, me quedó 0, porque es el coseno de menos pi medios, mientras que el segundo elemento me quedó el seno de menos pi medios y es menos 1. Entonces se sustituye. Tengan especial cuidado sobre todo, por ejemplo, en los casos en los que hay un producto. Veamos este caso de aquí con este 0. Tenemos el menos seno de menos pi medios, entonces eso me daría menos 1. Entonces, esto de aquí solito, el menos seno de menos pi medios vale 1 positivo. Pero aguas, porque después se multiplica por el coseno de menos pi medios y es 0 por 1, 0. Se anula, ¿no? Tengan cuidado al sustituir esto y bueno, también acá tengan cuidado al sustituirlo. Noten especialmente esta última matriz, cómo me quedó en la orientación la matriz identidad. La razón de que aquí la orientación sea la matriz identidad es que la trama 3 y la trama 2 están alineadas de la misma forma. Y es cierto, si lo vemos, la 3 y la 2 solamente están sometidas a traslación pura, ¿no? No hay rotación. Bueno, se multiplican estas matrices, comenzando siempre, recomiendo que se comience desde el lado izquierdo, es decir, multiplicando la primera por la segunda y después el resultado por la tercera. Esto con la finalidad de emplear estas mismas matrices en futuros temas de cinemática diferencial. Y bueno, al multiplicarlos nos queda esto, ¿no? Este es el producto de las dos primeras matrices, luego lo multiplicamos por la tercera y obtenemos lo siguiente. Y esto es mi resultado. Esta es la matriz de transformación homogénea que me relaciona el sistema 3 con el sistema 0. Tenemos la parte de la orientación y la de la traslación, recuerden. Y nosotros vamos a obtener nuestras ecuaciones cinemáticas, aquí están, de esta última parte, de los elementos del vector de traslación. Entonces noten cómo la posición en X depende de dos variables, tanto de D3 como de θ1. Y tiene lógica, si nos vamos aquí arriba, la posición en X, recuerden que esta posición en X es ya respecto a mi sistema 0, vean cómo la posición en X del punto final, del punto de interés, depende tanto de qué tanto se estiró o de qué tanto salió la articulación 3, así como cuánto giramos en torno a nuestro eje Z0. Es decir, también depende de θ1 en este caso. Y bueno, la posición en Y también depende de 3, pero ahora es con el seno. Y por último, la posición en Z depende tanto de D1 como de D2. ¿Por qué es esto? Vean, D1 es constante, pero D2 sube y baja. Esa sí es variable. Y nuestra altura total es la suma de ambos. ¿Ok? Geométricamente se puede relacionar. Y muy bien, este es el análisis cinemático de nuestro robot cilíndrico y bueno, continuamos con más ejemplos.